Este episodio es presentado por BMP Consulting Group. Tu inmigración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabite, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Bienvenidos a este nuevo programa Conversando con el Padre Palmar. Saludos, bendiciones, abrazos para todos. De inmediato vamos a encender la segunda luz del tiempo de Adviento, este segundo domingo de Adviento. Ustedes allí coloquen sus coronas de Adviento para que me acompañen a encender este segundo cirio en nombre de la gracia que Dios nos da. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes vamos a comenzar esta segunda semana de Adviento. Y más bien, el aprendizaje, la sabiduría que viene de lo alto, nos lleva a gozar de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y como el Adviento, María es la que espera a Jesús, decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comenzamos ya desde hoy sábado 4 de diciembre, la segunda semana de Adviento, que mañana domingo 5 de diciembre la vamos a comenzar con el segundo domingo de Adviento. Y el Evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra para este segundo domingo de Adviento es la figura central de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino a traer una predicación y un bautismo de penitencia. Y sobre todo para enderezar lo torcido, para allanar y colocar un camino recto para el Señor, y así lograr la salvación. Por eso el profeta Juan Bautista predicaba un bautismo de penitencia. Y no hay más grande actitud penitencial que reconocer que nosotros somos pecadores y que acumulamos ciertas situaciones de animadversión, de odios, de situaciones en las cuales rechazamos personas e incluso llegamos a desearles mal. Por eso hoy vamos a ahondar en este camino de Adviento con la actitud del perdón, pero también de reconocer que nosotros tenemos odio. Muchas veces la gente le cuesta aceptar que odia. Y yo suelo escuchar estas frases, por ejemplo: yo no odio a nadie, dice la gente. Y cuando viene la segunda parte, escuchamos una serie de improperios, malos deseos, injurias, abominaciones, que llegan incluso a una violencia verbal. Y decimos, pero caramba,
Si tú no odias, ¿por qué dices eso de esa persona? Y es más, ¿por qué le deseas ese mal a esa persona? Luego viene la persona y replica y dice, yo no le deseo mal a nadie. Y aquí viene la segunda parte. Toda una constelación de malos deseos. Me voy a valer del diccionario de enfermedades emocionales y de algunos planteamientos reflexivos sobre lo que es el odio. Y cómo nosotros, desde la espiritualidad, y sobre todo en este tiempo de preparación para la Navidad, podemos sanar nuestro odio. Dice así el diccionario. Muchas enfermedades tienen por causa el odio. Yo diría, casi todas las enfermedades tienen por causa el odio. Por lo tanto, alimentar el odio nos hace enfermarnos, porque empezamos a detestar a las personas y eso nos hace volvernos malos. Sí, sí, así como lo estoy diciendo, nos hace volvernos malos. Y Dios quiere que nosotros seamos buenos de corazón, buenos de mente, buenos de sentimiento, buenos en nuestras actuaciones, buenos en nuestra alma. El odio nos incita a lanzar palabras ofensivas, llenas de rabia, de ira, de furia, de violencia, y en algunos casos, palabras de muerte. Y eso enferma nuestro corazón, porque repetimos lo que hace algunos programas atrás dijimos. El corazón es un cerebro que tiene 40.000 neuronas, en la cual ellas tienen un propósito firme, crearnos buenos sentimientos. Cuando vivimos el odio, la rabia, tenemos una sensación de que algo nos quema por dentro, que algo me quema a mí aquí adentro. Sentimos como un ácido en nuestra garganta, sentimos como que una presión en nuestro pecho. Nuestro sistema digestivo se llena de una acidez. Nuestro sistema respiratorio empieza a tener dificultades para respirar. Y como si no fuera poco ya el daño que le hacemos a la respiración y el daño que le hacemos a nuestro estómago, viene una patología que se añade. Y es que nuestro sistema endocrino también se afecta y empezamos a tener afecciones en el hígado, en la vesícula, en el páncreas. ¿Por qué hay tanta gente con diabetes? Por el consumo de azúcar en exceso, puede ser, pero sobre todo porque el odio nos lleva a afectar nuestro páncreas y en consecuencia deja de producir la insulina, que es el químico natural de nuestro cuerpo para quemar el azúcar. Yo quiero decirles algo antes de ir a una pausa. Y es que la evolución del odio en nuestro cuerpo va a generar, a final de cuentas, que nuestra corporeidad se llene de células malignas. Soy de los que piensan, algunos esto lo cuestionan, otros lo discuten, pero yo creo que el cáncer, en su causa originaria, es el odio. Así como lo escuchan. ¿No quieres morir de cáncer?
no odies. En la evolución de estos signos que manifiesta mi cuerpo, repito, la parte estomacal, la parte respiratoria y la parte endocrina, es decir, todo lo que tiene que referirse al sistema de la medicina interna, empiezan con algunos síntomas. Hay como una especie de señales, y esas señales son las dolencias. Sentimos dolores, y esos dolores cada vez se van haciendo más graves, más difíciles de poder contener. Y empezamos entonces a tomar analgésicos para calmar el dolor. Pero resulta que la causa de esas dolencias está en el odio. Y eso, al final de nuestras vidas, nos atrae incluso un cáncer. El amor es la base de toda la vida. Aprendo a perdonarme y a perdonar a los demás. Acepto comprenderme y acepto comprender a los demás. Tolero mis situaciones irregulares y aprendo a tolerar las situaciones irregulares de los demás. De otro modo, mi final será tener en mi cuerpo la expresión de la malignidad. Vamos a una pausa para presentarle a nuestros sponsors que nos dan la gracia de que pueda existir este programa, de que podamos llegar a sus casas, a sus hogares, donde ustedes se encuentren con esta reflexión sabatina. Y gracias a nuestros sponsors por su apoyo. Y si alguna persona, alguna institución, alguna empresa quiere apoyarnos para que este programa se mantenga en el aire, soliciten una especie de propuesta publicitaria. Y con mucho gusto, nuestro equipo técnico gentilmente los atenderá. A una pausa para presentarle a nuestros sponsors y ya regresamos. VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabay, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Gracias a nuestros patrocinantes, hermoso apoyo que nos dan para que exista este programa y ustedes puedan acompañarnos. Y por mi parte y del equipo técnico, al cual saludo a Juan Meuri, saludo a Juan Carlos y a Ricardo Rey y a toda la familia de estos hermanos que uno están acá en Orlando, otro está en Cúcuta y otro está en Buenos Aires. Podemos hacer posible este programa y también el espacio diariamente del Evangelio Hoy. Así que si ustedes quieren ayudarnos, sencillamente estamos a sus órdenes. La etimología de la palabra odio son 4 letras. O, D, I, O. Odio. Y por supuesto, esa palabra tan pequeña genera tanto daño. Esa palabra tan minúscula genera tanta enfermedad. Antiguamente la palabra odio, que viene del latín odium, la usaron los romanos para dirigírsela a sus enemigos, en especial a los traidores. A los traidores al Imperio Romano o a los que ellos conseguían en situación de rebelión, especialmente militar, le daban el calificativo de vamos a odiarlos. Es decir,
vamos a detestarlos. Y la manera como el Imperio Romano practicaba el odio era manteniendo lejos a la persona. En el peor de los casos, lo asesinaban, los crucificaban, los lapidaban, es decir, los mataban. Pero en otros casos, en que quedaba viva la persona a la cual ellos odiaban, los mantenían lejos de ellos. Y generalmente los sacaban fuera del territorio del imperio. Los ponían en la frontera del imperio romano, que en algunos momentos históricos fue un imperio muy grande. Y agarraban a la persona, la amarraban en un caballo, soplaban al caballo literalmente hablando y el caballo, lo que el caballo diera, es decir, lo que el galope del caballo diera, hasta ahí llegaba la persona odiada. Por supuesto, la persona, si tenía buena suerte, la atendían algunas personas y lo ayudaban. Pero al verlo amarrado en un caballo, ya decían, este es odiado por el emperador. Y entonces nadie se atrevía a ayudarlo. En algunos casos de buena suerte, encontraba a alguien benévolo con cierta bondad y lo ayudaban y podía mantenerse vivo. En la mayoría de los casos, esa persona odiada moría por hambre, por sed o atacado por algún animal. Y a veces, en casos, moría por la gran cantidad de sol y de calor. Otras veces por el frío. Es decir, al que yo odio, lo quiero mantener lejos de mí. El asunto es, mis queridos amigos y hermanos todos, que a veces no lo podemos alejar. A veces no lo podemos montar en un caballo, amarrarlo y darle galope. No. Lo tenemos allí porque a lo mejor ese o esa a la que odiamos o al que detestamos es mi vecino. Se dan casos donde las personas suelen odiar al vecino. ¿Y cómo yo mantengo lejos a mi vecino? Entonces se da la incomunicación, se dan las malas caras, las ojerizas, la animadversión, la tirria y en muchos casos los malos deseos mentales. En otras situaciones, a ese al cual yo odio, lo tengo a mi lado en mi trabajo. Es mi compañero de trabajo. Me topo con él o con ella varias veces al día en mi lugar de ocupación laboral. Igualmente, ahí se da una serie de disputas. Hay como una especie de batalla campal entre una persona y la otra. Y usualmente entre el medio de esos dos bandos de malos deseos están los amigos, que tratan a veces de reconciliar, tratan a veces de poder unir, pero el odio es muy grande y a veces el odio vence al amor. Por lo tanto, ya conociendo la etimología de la palabra odio, que significa tenerte lejos, y no lejos para que regreses, lejos para que nunca más pueda verte, lejos para que nunca más pueda saber de ti, lejos de mí. De hecho, algunas personas suelen decir esta frase: te quiero lejos de mí. Igualito como hacían los romanos. Poner lejos al enemigo.
lejos de mí. Adviento nos invita a lo contrario, a perdonarnos y a sentir que nosotros podemos crecer en el amor. Por eso el Evangelio de este domingo, segundo de Adviento, dice el profeta Isaías, hablando de Juan el Bautista. Miren ustedes esta hermosa palabra que quiero regalársela. Dice el profeta Isaías en sus predicciones. Ha resonado una voz en el desierto. Preparen el camino del Señor. Hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado. Toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho. Los caminos ásperos serán allanados. Y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Vamos a preparar el camino para el nacimiento de Cristo. Vamos a allanar nuestros senderos. Vamos a enderezar lo torcido. Vamos a preparar el camino del Señor. Es importante en esta reflexión de Adviento que nosotros lleguemos a la consecuencia más grande del odio, que es el cáncer. Y hay una serie de claves que al regreso se las vamos a exponer para que ustedes puedan, en este tiempo de Adviento, ejercitarlas y poder lograr pasar del odio al perdón y en consecuencia poder amar. Porque Jesucristo nos pidió algo muy grande. Ámense los unos a los otros. Vamos a una pausa para darle espacio a nuestros sponsors. Y al regreso, las claves para que usted pueda dejar de odiarse y sobre todo dejar de odiar al prójimo. Ya venimos. VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabite, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Gracias a nuestro equipo técnico por esta hermosa y grave para nosotros en el sentido de que es una gran responsabilidad esta hermosa tarea. Las claves para superar el odio y el rencor. Porque resulta que la otra realidad visceral que tenemos es el rencor. Si el odio es tener a la persona que detestamos, tenerla lejos, el rencor es que cada vez que yo recuerdo a la persona que quiero que esté lejos, me va creciendo la animaversión. Y cada vez que me nombran a la persona, me engrío. Cada vez que veo algo que me recuerda a la persona, me ofusco. Cada vez que me topo con alguien que me pregunta por esa persona, me irrito. Y entonces voy convirtiéndome en una persona odiosa, en una persona rencorosa. En vez de yo bajarle el nivel al odio, más bien lo subo. Y lo subo con la compañía del rencor. Y el rencor no es otra cosa que un sentimiento de doble ofuscación. Es decir, un resentimiento. Y para eso, la psicología espiritual
nos da 7 claves que quiero ya en esta última parte del programa, conversando con el Padre Palmar, hoy sábado, ya para el segundo domingo de Adviento, quiero presentárselas. La primera clave. Cuando decimos clave, indica que son situaciones en las cuales me van a ayudar de manera muy exitosa y son situaciones que me dan una eficacia a la hora de yo planteármelas y ejecutarlas en mi vida. Una clave. Primero, y anoten ahí, por favor, agarren su cuaderno, su bolígrafo y vamos a anotarla. Sí. A mí me gusta que siempre anoten, que siempre escriban. La primera clave. 1. Conoce el problema. Sí, yo tengo que conocer la razón por la cual yo quiero tener lejos a la persona. No hay un odio sin causa. No hay una animadversión sin una razón. Yo tengo que conocer el problema. Pero también tengo que conocerme a mí mismo. Porque en una situación de odio, la razón no está solo de una parte. También yo tengo el problema. Es más, les digo esto, mis queridos hermanos. Yo soy a veces el problema. ¿Sí? La otra persona quizás hasta puede ser inocente. En algunos casos. Pero yo soy el problema. Por lo tanto, tengo que conocer bien el problema. Las causas, las razones, qué pasó, qué le dije, qué me hizo, cuál fue la actitud, cuál fue el diálogo, las palabras que utilicé, las personas que estuvieron allí, testigos, estuvieron cerca o fueron también parte de la situación. Conocer el problema. Y una vez que conozco el problema, paso al segundo punto, a la segunda clave. Conozco el problema y paso a la segunda clave. Expreso mis sentimientos. No nos podemos guardar los sentimientos. No. Si el conocer la causa del problema me da la consecuencia de llorar, lloro. Y lloro sin detenerme. Porque les digo esto, mis queridos hermanos. Usualmente, generalmente, a la persona que odiamos, no siempre, pero a la persona que queremos tener lejos, amarrarle a un caballo y lanzarla hacia el infinito, como hacían los romanos. Esa persona, tal vez, en algún momento, la amamos. Y ocurre con mucha frecuencia entre los amigos, entre los socios de empresas, entre las parejas. Después que se casan, duermen juntos, comen juntos. En el caso femenino, se pone el apellido de él. Las parejas que se separan terminan odiándose. Y los hijos se encuentran allí, en el medio, de aquellos dos bandos de malos deseos. Entonces tengo que expresar mis sentimientos. Y al expresarlo, yo les aconsejo, busquen una persona que los ayude. Un profesional. No cualquiera. No. Búsquense una persona que, desde el punto de vista profesional, como psicólogo, como orientador,
como sacerdote, como pastor evangélico, como líder religioso, en fin, ustedes lo buscan y le presentan el problema. Y esa persona, guiado por el Espíritu Santo, los va a iluminar. Nunca aborden el problema del odio a solas. No. Siempre busquen a alguien que con táctica, con talento, con probidad moral y con capacidad para ayudar, los pueda socorrer. Y así usted evitar que muera de cáncer. Tercera clave. Hay que hacer uso de la empatía. En otra oportunidad hablaremos de este tema, lo que es la empatía. Está la antipatía y está la empatía. Al practicar la empatía, yo muestro simpatía. Y entonces voy avanzando en allanar ese camino, en enderezar lo torcido, como hizo Juan el Bautista para que llegara a Jesús. Yo debo hacer uso de la empatía y eso me va a llevar a una práctica muy esencial en la vida de la reconciliación, la aceptación de la persona. Sí, así como lo digo, aceptación de la persona. Yo siempre recuerdo a mi gran pastor, Monseñor Líquer, Roberto Líquer, arzobispo emérito de Coro, y fue mi párroco en la Basílica de Chiquinquirá por 14 años. Y cuando yo llegaba al despacho parroquial, yo trabajaba como Monseñor Líquer, y yo llegaba, Monseñor, porque fulanito hizo esto, y no sé qué, y eso a mí no me gusta, porque él me dijo tal cosa, y no sé qué, y esto, y aquello, para acá, Él venía, se tiraba el copete para atrás, se sentaba así y me decía, mira, Palmacito, a la gente, no se me olvida, yo no lo entendí en ese momento, a la gente hay que quererlo con sus virtudes y con sus defectos. Caramba. Eso me lo dijo Monseñor Líquer en reiteradas oportunidades. A la gente hay que quererla con las virtudes y con los defectos. Sí. Esa escuela de aprendizaje no me fue fácil asimilarla. No. Todavía fecha que me cuesta. Pero, repito, a la gente hay que quererla con las virtudes y los defectos. Hay que aplaudir a las virtudes. Muy bien, cuando alguien hace algo bueno, te felicito. Muy bien, bravo. Y cuando alguien se equivoca, corregirlo, como dice el Evangelio, fraternalmente. Al aplaudir la virtud, la persona va a crecer como virtuoso. Y al corregirle el defecto, la persona y el mismo que corrige va a disminuir como defectuosa. La aceptación. No como resignación, no, sino como promoción para que alcance valores. Cuarto, primero, conocer el problema. Segundo, expresar los sentimientos. Tercero, hacer uso de la empatía y la aceptación. Y cuarto, no convertirnos en unos jueces. De hecho, Jesús dice, no juzguen a nadie y no seréis juzgados. Estamos en una sociedad no de ciudadanos, no de feligreses, no de vecinos, sino de jueces. Y jueces que sentenciamos siempre a cadena perpetua. Para siempre te voy a odiar.
para siempre no quiero verte. Cadena perpetua le damos a veces a la gente con nuestro resentimiento y nuestra animadversión y nuestra tirria. Nos convertimos en jueces que imponemos cadenas perpetuas para la persona. 5. 4. Nos convertimos en jueces. 5. Qué importante es este 5. Deja de rebobinar y de recrearte y de realimentarte del dolor. Pensamos en la persona, pensamos en la causa por la cual nosotros le tenemos odio y entonces alimentamos con el rencor y el rencor nos lleva al dolor. No seamos masoquistas. No seamos personas que nos autoflagelamos. Nos damos latigazos en la espalda, como hacían en la época medieval los que practicaban toda esa serie de prácticas penitenciales, cilicios y demás. No, con eso no hacemos nada. No nos vamos a autoflagelar. No nos recriemos en el dolor, porque eso nos va a llevar a la infelicidad, a tener una cara de amargura, a una cara de odio. Y en este tiempo de Navidad que se acerca, lo más desagradable, chicos, que hay es que uno llegue a una cena de Navidad, a una fiesta de Año Nuevo, o a un compartir con los amigos, y hay una persona con mala cara. Los tóxicos. A uno lo que le provoca es irse. Y a veces uno lo llaman grosero. Y a algunos le dicen, ay, el padre se fue. Ay, ¿quién va a aguantar, chico, estar en una reunión y la mala cara? A veces la mala cara es con uno. Imagínate, ¿cómo hacemos? Como decía mi papá, José Ramón, no somos pepita de oro. La sexta clave, que ya estamos terminando, en ese ejercicio de no recrearme en el dolor, ¿qué debo hacer? Debo buscar lo positivo de la persona. Sí, algo bueno debe tener esa persona. Algo positivo debe hacer esa persona. Y yo ahí debo descubrirlo, si no lo sé, extraerlo y saborearlo. Claro, debo aprender lo bueno de esa persona. Y en ese ejercicio de buscar, extraer y aprender lo bueno de aquella persona, voy allanando el camino. Voy enderezando lo torcido. Y en la medida en que voy buscando, encontrando, extrayendo y asimilando y aprendiendo lo bueno de aquella persona, comienzo la séptima clave, que ya lo hemos hablado en este espacio, en otra oportunidad. Debo perdonar. Perdonar. ¿No quieres morir de cáncer? Perdona. Oremos. Señor Jesús, en este segundo domingo de Adviento, queremos que nos prepares para que tú puedas pasar.
amamos confiadamente tu presencia, Señor. Y que esta reflexión que hemos hecho nos prepare para que mañana, domingo, esa luz del segundo cirio de Adviento nos llene de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo sábado, 11 de diciembre, víspera del Día de la Guadalupe y del tercer domingo de Adviento, que además coincide con el color rosa, y le explicaremos ese día qué significa el color rosa, vamos a tener un podcast especial. Vamos a conocer el Código Guadalupano. Así que no se lo pierdan. El próximo sábado, el Códice de Guadalupe, la magia del Tepeyac, el misterio de Juan Diego. ¿Qué hay en esa tilma de Ayate en la cual María se hizo presente con su imagen de la Virgen embarazada? El próximo sábado, cada uno va a buscar una imagen de la Guadalupe y la va a tener allí, frente a su celular o a su lacto o a su televisor, donde se encuentre. Y vamos a comenzar a estudiar a la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, no ahondaremos en muchos detalles porque es muy grande el misterio del Tepeyac, pero tendremos unas hermosísimas claves guadalupanas el próximo sábado, 11 de diciembre. Y el domingo 12 de diciembre, desde ya, los queremos invitar a todos para la misa en honor a la Virgen de Guadalupe en el Wyndham Resort de Orlando, allí en la 8001 International Drive, en el Salón Orange Limón. Ahí tendremos la misa en honor a la Virgen de Guadalupe. Tendremos varias y hermosas actividades. La Eucaristía, donde tendremos la imposición del manto y de la cinta guadalupana a las embarazadas. Oración por el don de la fecundidad para aquellas mujeres que no pueden tener hijos y que les ha costado poder dar a luz. Tendremos mariachis para hacer el concierto guadalupano a la Madre de Dios. Y luego al final tendremos la bendición de las rosas. Lleve su rosa para ser bendecida y que usted luego la lleve a su casa para tener allí uno de los signos guadalupanos más hermosos del Cerro Tepeyac. Así que el próximo sábado, el Código Guadalupano y el domingo, la Santa Misa acá en la ciudad de Orlando. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, paz y bien. VMP Consulting Group. Tu migración responsable en Estados Unidos. Todo en un solo lugar. Tecabay, cachapas, arepas, empanadas y mucho más con auténtico sabor venezolano. Compra tu casa en Orlando. Somos sus brokers de confianza.